Audiolibros con texto presenta Una desaparición misteriosa de Anna Katharine Green. Capítulo 9. Unos cabellos de oro. Cuando días después me presenté ante el señor Grice, lo encontré algo sombrío. Esos Sunmakers, dijo, están causando muchos problemas. Parece que escaparon de los tipos del norte y ahora andan por algún lugar de esta ciudad. ¿Pero dónde? Un gesto expresivo completó su frase. ¿En serio?, exclamé. Entonces seguro que los atraparemos. Apuesto lo que sea a que los tendremos antes de que acabe el mes. Solo espero que, cuando demos con ellos, no encontremos a sus superiores demasiado mezclados en sus diabólicas prácticas. Le conté entonces lo que Fanny me había dicho noches atrás. La cuerda se está tensando, dijo. ¿Quién sabe cómo terminará esto? ¿Crimen?, dice. Ojalá supiera en qué agujero de la tierra se esconde esa muchacha que buscamos. Como si respondiera a su deseo, la puerta se abrió y uno de nuestros hombres entró con una carta. ¡Ja!, exclamó el señor Grice tras leerla rápidamente. Mire esto. Tomé la carta y leí. El cadáver de una muchacha como la que describe fue encontrado esta mañana en el East River, cerca de la calle 50. Por su estado, lleva muerta varios días. Hemos telegrafiado al cuartel general de la policía para recibir órdenes. Si desea ver el cuerpo antes de que sea trasladado a la morgue o alterado de alguna manera, por favor, diríjase al muelle 48 ER. Graham. Vamos, dije, vayamos a verlo nosotros mismos. Si fuera ella... La cena que el señor Blake ha propuesto para esta noche podría verse interrumpida, comentó. No quiero alargar mi relato más de lo necesario, pero debo decir que, una hora más tarde, cuando me encontré con el señor Grice ante el cuerpo inerte de esa pobre muchacha ahogada, sentí apoderarse de mí un temor inusual. Había mucho misterio en este asunto, y las partes implicadas eran de tal categoría y reputación. Casi temía ver cómo le quitaban la cubierta de la cara, no fuera a ser que contemplara... ¿Qué? No hubiera podido decirlo aunque lo hubiera intentado. «Un cadáver bien conservado», exclamó el oficial a cargo, cuando el señor Grice levantó un extremo de la tela que la envolvía y la echó hacia atrás. Lástima que los rasgos de su rostro no lo estén. «No necesitamos ver los rasgos», exclamé, señalando los mechones de pelo rojizo dorado que colgaban en enmarañada masa a su alrededor. «El pelo es suficiente, no es ella». Me aparté, preguntándome si lo que sentía era alivio. Para mi sorpresa, el señor Grice no me siguió. Alta, delgada, cara blanca, ojos negros, le oí susurrar para sí mismo. Es una lástima que los rasgos no se conserven mejor. Pero, dije, cogiéndole del brazo, Fanny dijo que su pelo era negro, mientras que el de esta muchacha, ¡santo cielo!, exclamé de pronto al mirar de nuevo la forma inerte postrada ante mí. Pelo rubio o negro, esta es la muchacha con la que lo vi hablar aquel día en Broome Street. Recuerdo su ropa, aunque nada más. Abriendo mi cartera, saqué el trozo de tela que había arrancado aquel día del barril de cenizas. Levanté los harapos descoloridos que colgaban alrededor del cuerpo y comparé ambos. El dibujo, la textura y el color eran iguales. «Bien», dijo el señor Grice, señalando ciertas contusiones. como marcas de los golpes de algún instrumento pesado en la cabeza
y en los brazos desnudos de la muchacha que teníamos ante nosotros. De todos modos, tendrá que responderme a una pregunta, y es: ¿quién es esta pobre criatura que yace aquí, víctima de la traición o de la desesperación? Y dirigiéndose al funcionario, le preguntó si había en el cuerpo otros signos de violencia no visibles. La respuesta llegó con determinación: sí, ha sido golpeada hasta la muerte. Los labios del señor Grice se cerraron con sombría decisión. Un asesinato de lo más brutal, dijo, y levantando la tela con una mano temblorosa, cubrió suavemente el rostro de la muchacha. Bueno, dije, mientras caminábamos lentamente hacia el muelle, una cosa es segura, no es la que ha desaparecido de la casa del señor Blake. No estoy tan seguro de eso. ¿Cómo?, dije yo. ¿Cree que Fanny ha mentido sobre la descripción de la chica desaparecida en la que nos hemos basado hasta ahora? El señor Gray sonrió y, volviéndose, hizo una seña al oficial que estaba detrás de nosotros. «Permítame esa descripción», dijo, «la que hace unos días distribuí entre la policía del puerto para la identificación de cierto cadáver que estaba buscando». El hombre se abrió el abrigo y sacó un papel impreso que, a una indicación del señor Grice, me puso en la mano. Decía lo siguiente: «Busque el cuerpo de una joven, alta, bien formada pero delgada, de tez clara y cabellos dorados de un peculiar color brillante. Si lo encuentra, infórmeme de inmediato». «No entiendo», comencé. Pero el señor Grice, dándome un golpecito en el brazo, dijo en su tono más deliberado: «La próxima vez que examine una habitación en la que haya ocurrido algo de naturaleza misteriosa o criminal, mire debajo de la cómoda y, si encuentra allí un peine con varios cabellos largos y dorados enredados en él, esté muy seguro, antes de sacar conclusiones definitivas, de que sus Fannys saben de lo que hablan cuando declaran que la muchacha que usó ese peine tenía pelo negro en la cabeza». Capítulo 10. El secreto del estudio del señor Blake. «El señor Blake está cenando, señor, con compañía, pero lo llamaré si usted lo desea», dijo el criado. «No», respondió el señor Grice, «muéstrenos alguna habitación donde podamos estar cómodos y esperaremos hasta que haya terminado». El criado se inclinó en una leve reverencia y, avanzando por el vestíbulo, abrió la puerta de una habitación pequeña y acogedora, con cortinas carmesí. «Le haré saber que está usted aquí», dijo, y desapareció en dirección al comedor. «Dudo que el señor Blake disfrute de la segunda mitad de su cena tanto como de la primera», dije, acercando uno de los lujosos sillones al lado del señor Grice. «Me pregunto si se separará de sus invitados y vendrá aquí». «No. Si no me equivoco, encontraremos que el señor Blake es un hombre valiente. Ni un músculo de su cara mostrará que está perturbado». El señor Grice observó las magníficas paredes y los ricos muebles antiguos que las rodeaban y esbozó una de sus sonrisas más sombrías. Al momento, un criado se presentó en el umbral de la puerta, portando, para nuestro gran asombro, una bandeja bien provista de decantador y copas. «Saludos del señor Blake, caballeros», dijo, dejándola sobre la mesa ante nosotros. «Espera que se sientan como en su casa y les verá lo antes posible». El silbido del señor Grice, cuando el criado se hubo marchado, habría hecho bien a su alma, así como la mirada que lanzó a la bonita pastora de Dresde que había sobre la repisa de la chimenea.
cuando extendí la mano hacia el decantador. De alguna manera me hizo retroceder. «Creo que será mejor que dejemos su vino en paz», dijo. Durante media hora permanecimos allí sentados, con el vino intacto entre los dos, escuchando alternativamente el ruido de los discursos y las risas que llegaban del comedor y el solemne tic-tac del reloj que contaba los segundos en la repisa de la chimenea. Entonces entraron los invitados, pasando delante de nosotros por la puerta abierta camino de los salones. Todos eran caballeros, por supuesto. El señor Blake nunca invitaba a damas a su casa, y caballeros de buena reputación. La cena se había ofrecido en honor de cierto célebre estadista, y el carácter de sus invitados estaba en consonancia con el del homenajeado. Mientras pasaban alegremente a nuestro lado y se entregaban a las bromas y chanzas ligeras con las que tales hombres aderezan una cena social, vi que el rostro del señor Gryce se tornaba más serio de lo normal. Y cuando en medio de todo ello oímos la voz del señor Blake elevarse en ese tono cortés y comedido por el que se distingue, vi que se adelantaba y agarraba su bastón con una inquietud que nunca antes había visto en él. Pero cuando tiempo después, tras la partida de los invitados, el digno anfitrión avanzó con cierta disculpa hasta donde nos encontrábamos, jamás contemplé una mirada más firme en el rostro del señor Gryce que aquella con la que se levantó y se enfrentó a él. La del señor Blake no tenía más carácter. «Ha llamado en un momento poco propicio, señor Gryce», dijo éste, echando un vistazo a la tarjeta que sostenía en la mano. «¿A qué se debe su visita? Algo relacionado con la política, supongo». Miré al hombre con asombro. ¿Este gran político se rebajaba a representar un papel? ¿O había olvidado nuestras fisonomías tan completamente como parecía? «Nuestro asunto no es la política», respondió el señor Gryce, «pero es igual de importante. ¿Puedo pedir que cierren las puertas?» Me pareció que el señor Blake parecía sorprendido, pero inmediatamente se acercó a la puerta y la cerró. Luego regresó, miró al señor Gryce más de cerca y se produjo un cambio en sus modales. «Creo que lo he visto antes», dijo. El señor Gryce se inclinó con apenas la sospecha de una sonrisa. «He tenido el honor de consultarlo antes en esta misma casa», observó. Una mirada de pleno reconocimiento recorrió el digno semblante del hombre que teníamos delante. «Lo recuerdo», dijo, encogiéndose de hombros a la vieja usanza. «Usted está interesado en una sirvienta u otra que se escapó de esta casa hace una semana más o menos. ¿La ha encontrado?», manifestó sin aparente preocupación. «Creemos que sí», respondió el señor Gryce con cierta solemnidad. «El río entrega a su presa de vez en cuando, señor Blake». Todavía únicamente esa mirada de sorpresa natural. «Claro, no querrá decir que se ha ahogado. Lo lamento. Una muchacha que una vez vivió en mi casa. ¿Qué problemas pudo haber tenido para llevarla a semejante acto?» El señor Gryce avanzó un paso más cerca del caballero. «Eso es lo que hemos venido a averiguar», dijo con una deliberación que, sin embargo, no carecía del respeto debido a un hombre tan universalmente estimado como el señor Blake. «Usted, que la ha visto tan recientemente, debería ser capaz de arrojar algo de luz sobre el tema». «Señor», volvió a echar un vistazo a la tarjeta. «Señor Gryce, discúlpeme. Creo que le dije cuando estuvo aquí antes
que no recordaba en absoluto a esta chica, que si tal persona estaba en mi casa yo no lo sabía y que todas las preguntas que se me hicieran al respecto serían trabajo desperdiciado. El señor Grace hizo una reverencia. «Lo recuerdo», dijo. «No me refería a ninguna relación que usted pudiera haber tenido con la muchacha de esta casa, sino a la entrevista que se le vio tener con ella en la esquina de Broome Street hace algunos días. Tuvo esa entrevista, ¿verdad?» Un rubor, tan profundo como repentino, recorrió la mejilla habitualmente impasible del señor Blake. «Está usted transgrediendo, señor», dijo, y se detuvo. Aunque era un hombre de intenso orgullo personal, tenía muy poco de esa cualidad llamada temperamento, o tal vez si lo tenía, pensó que no era prudente mostrarlo en esta ocasión. «Vi y hablé con una muchacha en la esquina de esa calle hace unos días», continuó con más suavidad, «pero que era la que vivía aquí, ni lo supe entonces ni me siento dispuesto a creerlo ahora sin pruebas positivas». Luego, en un tono profundo y sonoro, cuya majestuosidad sería imposible describir, preguntó: «¿Se han atrevido las autoridades de la ciudad a poner un espía sobre mis movimientos para que el hecho de que yo hablara con una pobre criatura abandonada en la esquina de la calle no solo sea notado, sino recordado?» «Señor Blake», observó el señor Grace, «y declaro que en aquel momento me sentí orgulloso de mi superior. Ningún hombre que sea un verdadero ciudadano y un cristiano debe oponerse a que se sigan sus pasos cuando por su propia reflexión, tal vez, ha incurrido en una sospecha que lo exige». «¿Y quiere usted decir que me han seguido?», inquirió él, apretando la mano y mirando fijamente, pero con la mejilla palidecida, primero al señor Grace y luego a mí. «Era indispensable», dijo suavemente el funcionario. El indignado caballero clavó su mirada en mí. «¿En la ciudad y fuera de la ciudad?», preguntó. Dejé que el señor Grace respondiera. «Se sabe que últimamente ha intentado usted visitar a los Schoonmaker», dijo. El señor Blake respiró hondo. Paseó los ojos por la hermosa estancia en la que nos encontrábamos. Los dejó reposar un momento sobre un retrato que adornaba un lado de la pared y que, según supe después, era un retrato de su padre, y lentamente acercó una silla. «Déjeme oír cuáles son sus sospechas», dijo. Noté que el señor Grace se ponía colorado al oír esto. Evidentemente había sido recibido de una manera diferente a la que esperaba. «Disculpe», dijo, «no digo que tenga ninguna sospecha. Mi encargo es simplemente notificarle la muerte de la muchacha con la que se le vio hablar y preguntarle si puede o no darnos alguna información que pueda ayudarnos en el asunto ante el juez de instrucción». «Usted sabe que no. Si me han seguido tan de cerca como usted dice, debe saber por qué hablé con esa chica y con otras, por qué fui a casa de los Schoonmaker y... ¿Lo sabe?», preguntó de pronto. El señor Grace no era el hombre adecuado para responder a una pregunta como esa. Observó el lujoso anillo de sello que adornaba la mano del caballero que tenía delante y sonrió con suavidad. «Estoy dispuesto a escuchar cualquier explicación», dijo. El semblante altivo del señor Blake se tornó casi severo. «Usted considera que tiene derecho a exigirlas. Déjeme oír por qué». «Bien», dijo el señor Grace con un cambio de tono. «¿Lo hará? Por poco profesional que sea, le diré por qué yo, miembro de la policía,
me atrevo a entrar en la casa de un hombre como usted y hacerle las preguntas que tengo sobre sus asuntos domésticos. Señor Blake, imagínese en el despacho de un detective. Entra una mujer, el ama de llaves de un respetable ciudadano, y nos informa de que una muchacha empleada por ella como costurera ha desaparecido de un modo inexplicable de la casa de su amo la noche anterior. De hecho, ha sido secuestrada, según cree ella por ciertas evidencias, a través de la ventana. Su actitud es agitada, su petición de ayuda urgente, aunque no reconoce ninguna relación con la muchacha ni expresa ninguna causa especial de su interés más allá de la humanidad común. Hay que encontrarla, declara, e insinúa que conseguirá cualquier suma que necesite, aunque no dice de qué fuente, después de gastar sus escasos estipendios. Cuando se le pregunta si su amo no tiene interés en el asunto, cambia de color y nos deja de lado. Nunca se fijó en sus criados, le dejó a ella todas esas preocupaciones, etc. Pero muestra temor cuando se le propone consultarlo. A continuación, se imagina con los detectives en casa de ese señor. Entramos en la habitación de la chica. ¿Qué es lo primero que se observa? Pues que no solo es una de las mejores de la casa, que destaca por sus comodidades, sino por su elegancia. Más aún, que hay libros de poesía y de historia por todas partes, lo que demuestra que la mujer que la habitaba estaba por encima de su posición, un hecho que la ama de llaves se ve obligada a reconocer. También se observa que la conjetura aparentemente descabellada de que la muchacha fue secuestrada a través de la ventana tiene cierta base, aunque el hecho de que se marchara con total oposición no es tan claro. Sin embargo, el ama de llaves insiste de tal manera que hace suponer que debe haber tenido algún conocimiento especial sobre el carácter de la muchacha o las circunstancias que respaldan su afirmación de que ella nunca se fue sin coacción. Esta declaración parece estar respaldada por las cortinas rasgadas y el rastro de sangre sobre el techo de la extensión. Se han dado a conocer otros hechos. En primer lugar, se recoge una navaja del césped del patio de abajo, lo que demuestra con qué instrumento se infligió la herida, cuyas gotas dejaron las marcas de sangre mencionadas. Era una navaja con mango de perla que pertenecía al escritorio, que se encontró abierto sobre su mesa, y su carácter frágil y delicado demostraba indiscutiblemente que había sido empleada por la propia muchacha y contra enemigos manifiestos, ya que no era probable que ningún hombre se apoderara de un arma tan insignificante con fines ofensivos o defensivos. La señora Daniels, que oyó sus voces la noche anterior, insistió en que esos enemigos eran dos y ambos hombres. Señor Blake, hechos como estos despiertan curiosidad, sobre todo cuando el dueño de la casa, al ser introducido en escena, no manifiesta el común interés humano, mientras que su ama de llaves delata en cada gesto y expresión involuntaria de que hace uso su horror, sino su temor ante su presencia y su alivio ante su partida. Sí, exclamó sin prestar atención a la mirada que le dirigió el señor Blake. Y la curiosidad engendra la indagación, y la indagación dilucida más hechos como estos, que el misterioso dueño de la casa estaba en su jardín a la hora de la partida de la muchacha. Incluso estaba mirando a través de los barrotes de su puerta cuando ella, habiendo escapado evidentemente de sus captores, regresó con todo el deseo aparente de volver a entrar en su casa, pero al verlo traicionó una cantidad irrazonable de miedo
y huyó de vuelta incluso a los mismos brazos de los hombres que se había esforzado por evitar. —¿Le dijo usted algo, señor? —preguntó el señor Gryce, deteniéndose de pronto con una mirada socarrona a la punta de su bota izquierda. El señor Blake negó con la cabeza. —No —dijo brevemente—, continúe. Pero era evidente que la última observación del señor Gryce le había causado impresión. La investigación reveló, además, otros 2 o 3 hechos interesantes. En primer lugar, que este caballero, aunque estaba calificado para brillar en la sociedad femenina, nunca se le veía en ella, sino que empleaba su tiempo libre en pasear por las calles más oscuras de la ciudad, donde se le vio más de una vez conversando con ciertas muchachas pobres en las esquinas y en callejones sin salida. La última con la que habló, creyendo por sus características que era la misma que fue secuestrada en su casa. —Alto ahí —dijo el señor Blake con cierta autoridad en su tono—. Ahí se equivoca. Eso es imposible. —¿Ah? ¿Y por qué? La chica a la que usted alude tenía el pelo dorado y brillante, algo que la mujer que vivía en mi casa no poseía. —Efectivamente. Creía que nunca se había fijado en la mujer que cosía para usted, señor. ¿No sabía cómo era? Me habría fijado en ella si hubiera tenido el pelo como la chica de la que usted habla. El señor Gryce sonrió y abrió su cartera. —Aquí tiene una muestra de su cabello, señor —dijo, sacando un fino mechón de pelo brillante y mostrándoselo. Brillante, como ve, y dorado como el de la desafortunada criatura con la que habló la otra noche. El señor Blake se inclinó hacia adelante y lo levantó con una mano que temblaba visiblemente. —¿De dónde lo ha sacado? —preguntó al fin, apretándolo contra su pecho con súbita pasión. —Del peine que la muchacha había estado usando la noche anterior. El imperioso hombre se lo arrojó apresuradamente. —Perdemos el tiempo —dijo, mirando al señor Gryce fijamente a la cara. Todo lo que ha dicho no explica su presencia aquí ni el tono que ha empleado al dirigirse a mí. ¿Qué se está ocultando? No soy un hombre con el que se pueda jugar. El señor Gryce se puso en pie. —Tiene usted razón —dijo, y lanzó una breve mirada en mi dirección. Todo lo que he dicho tal vez no me justificaría en esta intrusión si... Miró de nuevo hacia mí. —¿Desea que continúe? —preguntó. El señor Blake intensificó su mirada. —No veo ninguna razón para que no lo cuente todo —dijo. Una buena historia no pierde nada por contarla hasta el final. Supongo que querrá decir algo sobre mi viaje a casa de Schoonmaker. El señor Gryce negó gravemente con la cabeza. ¿Qué? ¿Puede dejar pasar un misterio como ese sin decir una palabra? No estoy aquí para discutir misterios que no tienen relación con la costurera en cuya causa estoy interesado. Entonces, dijo el señor Blake, volviéndose por primera vez hacia mi superior con toda la digna compostura que le caracterizaba, ya no es necesario que prolonguemos esta entrevista. Le he permitido, es más, lo he animado a que exponga en los términos más claros lo que tenía o creía tener contra mí, sabiendo que mis acciones de los últimos tiempos, vistas por quienes no poseían la clave de las mismas, debían de parecer un tanto peculiares. Pero cuando dice usted que no le interesa ningún misterio relacionado con la muchacha que ha vivido los últimos meses en mi casa, puedo decirle con toda seguridad que ya es hora de que dejemos esta conversación inútil, pues nada de lo que he hecho, dicho o pensado últimamente, ni aquí ni en ninguna otra parte, ha tenido la más remota relación con esa persona. Ha sido una extraña para mí mientras ha estado en mi casa y la he olvidado por completo
después de su inexplicable partida. La mano del señor Grais, que se había extendido hacia la jarra que tenía ante sí, hasta entonces intacta, cayó de repente. «¿Niega usted entonces», dijo, «toda relación entre usted y la mujer, dama o costurera, que ocupó esa habitación sobre nuestras cabezas durante los 11 meses anteriores a la mañana del domingo en que tuve el honor de conocerla?» «No tengo por costumbre repetir mis afirmaciones», dijo el señor Blake con cierta severidad, «ni siquiera cuando se refieren a un asunto menos desagradable que el que nos ocupa». El señor Grais hizo una reverencia y lentamente extendió la mano hacia su sombrero. Nunca lo había visto tan turbado. «Lo siento», empezó y se detuvo, tocándose nerviosamente el ala del sombrero. De repente se echó el sombrero hacia atrás y recuperó la apariencia de dignidad que su corpulencia le permitía. «Señor Blake», dijo, «siento demasiado respeto por el hombre que creí que era usted cuando entré en esta casa esta noche, como para irme sin decir lo que en este momento pesa sobre mis labios. No me atrevo a dejarlo a merced de las consecuencias de mi silencio, porque el deber me obligará a hablar algún día en circunstancias donde quizá usted no tenga la oportunidad que puede tener aquí de explicarse con satisfacción. Señor Blake, no puedo creerlo cuando dice que la muchacha que vivía en esta casa era una extraña para usted». El señor Blake irguió su orgullosa figura con un desdén que sólo pudo contener la evidente honestidad del hombre que tenía delante. «Al menos es usted valiente», dijo. «Lamento que no sea igual de exigente». «Perdóneme», dijo el señor Grais, «me gustaría justificarme antes de irme». «No con palabras», prosiguió, mientras el otro se cruzaba de brazos con una reverencia sarcástica. «Ya he terminado con las palabras. La acción logrará el resto. Señor Blake, creo que me considera un oficial honesto y un hombre de confianza. ¿Me acompaña un momento a su habitación privada? Allí hay algo que puede convencerle de que no me estaba haciendo el tonto ni el valiente cuando pronuncié la frase que pronuncié hace un instante». Esperaba oír al altivo señor de la casa rechazar una petición tan peculiar, pero se limitó a hacer una reverencia, aunque de un modo que demostraba su curiosidad, si es que no despertaba más. «Mi habitación y mi compañía están a su disposición», dijo, «pero no encontrará allí nada que lo justifique en sus afirmaciones. Permítame, al menos, hacer el esfuerzo», suplicó mi superior. El señor Blake, sonriendo amargamente, se dirigió inmediatamente a la puerta. «Su hombre puede venir», comentó descuidadamente mientras el señor Grais agitaba la mano en mi dirección. «Su justificación, si no la mía, puede necesitar testigos». Regocijado por el permiso, ya que mi curiosidad se había elevado a un nivel febril, lo seguí de inmediato, no sin ansiedad. El aplomo de la cabeza del señor Blake parecía indicar que la confianza traicionada por mi superior podría recibir una sacudida, y sentí que sería un duro golpe para su orgullo fallar ahora. Pero una vez dentro de la habitación de arriba, mis dudas desaparecieron rápidamente. Había en el rostro del señor Grais algo que cualquiera que lo conociera no podría confundir fácilmente. Fuera lo que fuese, lo misterioso que contenía la habitación era evidentemente suficiente a sus ojos para justificar toda su conducta.
Ahora, señor, dijo el señor Blake, volviéndose hacia mi superior con su expresión más severa, la habitación y su contenido están ante usted. ¿Qué tiene que decir en su defensa? El señor Gryce, igualmente severo, si no igualmente sereno, lanzó una de sus inescrutables miradas alrededor del apartamento y, sin decir una palabra, se puso delante del cuadro que era, como ya he dicho, el único adorno de la habitación, por lo demás desnuda y poco atractiva. Me pareció que el señor Blake se mostraba sorprendido, pero su rostro no expresaba una emoción a la ligera. «Un retrato de mi prima, la condesa de Mirac», dijo con cierta sequedad, de tono difícil de interpretar. El señor Gryce hizo una reverencia y durante un momento se quedó mirando con una extraña falta de interés el rostro orgullosamente brillante del cuadro que tenía ante sí. Luego, para nuestro gran asombro, dio un paso adelante y con un rápido gesto volvió el cuadro rápidamente. ¡Cielo santo! ¡Qué visión surgió ante nosotros del reverso de aquel lienzo pintado! No se trataba ahora de un lujoso semblante moreno impregnado de orgullo y languidez, sino de un rostro... a ver si puedo describirlo, pero no, era uno de esos rostros indescriptibles. Uno se queda sin aliento al verlo, se siente como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pero en cuanto a saber, 10 minutos después, si los ojos que tanto han cautivado eran azules o negros, o si los mechones que se agolpaban como aureolas alrededor de una frente casi espantosa en su expresión de extraño e insondable poder, eran castaños o rojos, no podría ni pretendería decirlo. Lo que impresionó fue el carácter del rostro. Ni siquiera sabía si esta mujer era hermosa o no. No me importaba. Era como si hubiera estado contemplando un tranquilo cielo nocturno y un relámpago me hubiera sobresaltado de repente. ¿Es bello el relámpago? ¿Quién lo sabe? Pero sé, por lo que ocurrió más tarde, que el rostro era de tez pálida como el marfil, los ojos profundamente oscuros y el cabello, extraña combinación, de un tono dorado brillante y peculiar. «¿Cómo se atreve?», brotó la expresión en extraños tonos entrecortados de los labios del señor Blake. Al instante me volví hacia él. Estaba mirando con una mirada indignada, mitad amenazadora, al silencioso detective que, con los ojos bajos y un dedo dirigido hacia el cuadro, parecía estar esperando a que terminara. No comprendo la audacia que le permite a usted. ¿Era este el caballero altivo que habíamos conocido? ¿Este hombre vacilante y atribulado de labios sin sangre y manos temblorosas? Declaré mi deseo de justificarme, dijo mi director con una respetuosa reverencia. Esta es mi justificación. ¿Ve el color del pelo de la mujer cuyo retrato cuelga con la cara vuelta hacia la pared en su habitación? ¿Se parece o no al del mechón que tenía usted en la mano hace unos momentos? Un mechón tomado pelo a pelo del peine de la pobre criatura que ocupaba la habitación de arriba. Pero eso no es todo, continuó mientras el señor Blake se mostraba desconcertado. Fíjese en el vestido con el que está pintada esta mujer. Seda azul, como ve, oscura y rica. Un cuello ancho ejecutado con astucia. Casi se puede trazar el dibujo. Un broche y luego las rosas en la mano. ¿Lo ve? Acompáñeme arriba. Demasiado sorprendido para hablar, el señor Blake, tan aristócrata altivo como era, se dio la vuelta como un niño y siguió al detective, que con paso seguro y rostro imperturbable lo condujo a la desierta habitación de arriba. Me acusa usted de insultarlo cuando expreso mi incredulidad ante su afirmación de que no existía ninguna relación entre usted y la niña Emily,
dijo el señor Gryce mientras encendía la luz de gas y abría el famoso cajón de la cómoda. ¿Va a seguir haciéndolo a la vista de esto? Y retirando la toalla que cubría la prenda, reveló el vestido pulcramente doblado, el cuello ancho, el broche y las rosas descoloridas que yacían debajo. La señora Daniels nos asegura que estos artículos pertenecieron a la costurera Emily. Fueron traídos aquí por ella. ¿Se atreve a decir que no son los que se reproducen en el retrato de abajo? El señor Blake lanzó un grito y se arrodilló ante el cajón. «Dios mío, Dios mío», fue su única respuesta. «¿Qué es esto?». De repente se levantó, con toda su figura temblorosa, sus ojos ardiendo. «¿Dónde está la señora Daniels?», gritó, avanzando apresuradamente y tirando del timbre. «Debo verla de inmediato. Que venga el ama de llaves», ordenó, mientras Fanny, sonriendo con recato, hacía su aparición en la puerta. «La señora Daniels ha salido», respondió la muchacha. «Salió en cuanto usted se levantó de la cena, señor». «¿Ha salido a esta hora?» «Sí, señor. Actualmente sale muy a menudo, señor». Su amo frunció el ceño. «Envíemela en cuanto vuelva», ordenó, y despidió a la muchacha. «No sé qué pensar de esto», dijo ahora en un tono extraño, acercándose de nuevo al conmovedor contenido de aquel cajón de la cómoda, ahora abierto, con una mirada en la que el anhelo y la duda parecían de algún modo extrañamente mezclados. «No puedo explicar la presencia de estos artículos en esta habitación, pero si quiere bajar, veré qué puedo hacer para que otros asuntos le resulten inteligibles. Por desagradable que me resulte confiar en alguien, los hechos han ido demasiado lejos para que pueda seguir esperando mantener en secreto mis asuntos privados».